Muy bien, buenas tardes a todos. Es en español al final, ¿no? Sí. Ok. Bueno, lo primero, muchísimas gracias al Foro La Toja por hacer un hueco para la tecnología, en este caso tecnología y geopolítica. Tengo el honor de estar acompañado de Carissa Veliz. Carissa es profesora asociada de filosofía en el Institute for Ethics en Inteligencia Artificial en la Universidad de Oxford. Es además Tutorial Fellow de Hertford College. Tiene infinidad de publicaciones, artículos, pero me gustaría señalar tu libro, que yo creo que fue lo que te lanzó al estrellato y cuando nos conocimos, Privacy is Power, en el año 2020. Gracias por acompañarnos. Y también está conmigo Pablo Jarillo. Pablo Jarillo es el profesor de física en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, de la Cecil and Ida Green cátedra, ¿no? Pablo es especialista en física de la materia condensada, fundamentalmente de grafeno. Tiene infinidad de premios y de medallas que no me atrevo a empezar a enunciar porque seguro que me voy a equivocar, pero que pueden chequear en Wikipedia. Tiene una Wikipedia bastante amplia. Brevemente les voy a contar un poco la estructura del panel. Es relativamente sencilla. Les voy a pedir que nos cuenten un poco qué hacen en sus distintos institutos de investigación. Si reflexionan un poco sobre estos dos perfiles, yo me gustaría que lo visualizaran como la gran cadena de la tecnología. Empieza con la ciencia básica, a mi izquierda, Pablo, y termina con el impacto de la tecnología en nuestras sociedades y los filósofos evaluando cuál es el impacto real de esa tecnología en nuestras sociedades, ¿no? Yo voy a intentar jugar un papel intermedio entre ambos para ir dinamizando la conversación sobre cuál es el impacto geopolítico de estos desarrollos tecnológicos que tanto Pablo como Carissa están anticipando y viendo desde disciplinas muy diferentes, pero que tienen un elemento común que es la tecnología. Empiezo contigo, Pablo. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco qué hacéis. Bueno, primero, ¿qué es el grafeno? Que esto del grafeno es una cosa increíble. Grafeno es como la piedra filosofal de los materiales, ¿no? Que estamos comentando. Entonces, nos va a contar, incluso va a enseñarnos cómo funciona el grafeno con unas 2 cartulinas que ha traído. Es una cosa increíble. Y nos va a contar, Pablo, qué hace en su equipo de investigación y qué capacidades tiene el grafeno. Y luego, a partir de ahí, nos cuentas qué hacéis desde el Institute of Ethics en EI y iniciamos el debate. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, Alex. Es un placer estar aquí. Es mi primera vez en la isla de La Toja y encantado. Este sitio es precioso. Me encanta venir a España y me encanta también el subtítulo, Vínculo Atlántico, porque yo trabajo en Estados Unidos, pero soy español y siempre me encanta intentar estrechar los lazos entre España y Estados Unidos y eso es algo de lo que espero que estemos contribuyendo con este foro. Soy profesor de física, investigo grafeno, y vamos a hablar también de tecnologías cuánticas. Y como sé que hay mucha gente aquí de otros campos, quería brevemente deciros, el grafeno es un material que tiene un solo átomo de grosor, ¿vale? Es el material más fino que existe y que existirá nunca, ¿vale? Porque no hay nada más pequeño que un átomo. Entonces, una buena manera de explicar lo que es imaginaos que tenéis una baraja de cartas, ¿vale? Eso es el grafito. El grafito, que es el material que está hecho los lápices, es un material que tiene como muchas hojas. Entonces, vosotros cuando escribís con un lápiz, lo que estáis haciendo microscópicamente es coger una baraja de cartas y hacer y esparcirla así por la hoja, ¿no? Entonces, una sola hoja de grafito es el grafeno, como una sola carta de la baraja, ¿vale? Es más o menos algo así, solo que lo tienes que dividir en 100.000 partes y así de fino es ese material, ¿no? Entonces, eso es algo que lo descubrieron 2 físicos rusos en el 2004, se llevaron el premio Nobel en 2010 y es algo que es muy interesante. Lo que hemos hecho en mi grupo hace unos años es el hecho de que ahora que tenemos las cartas de la baraja y las podemos aislar, podemos coger 2 cartas de la baraja, 2 hojas de grafeno, y en vez de ponerlas una encima de la otra alineadas, como hace la naturaleza, las puedo poner una encima de otra con un pequeño ángulo de rotación entre las 2
cartas de la baraja. Pues bien, resulta que cuando haces eso, las propiedades electrónicas, ópticas, mecánicas de la combinación de estas dos cartitas giradas cambian radicalmente, dramáticamente, con respecto a las propiedades de una sola carta. Es como si yo ahora pusiera estas dos cartas así y en vez de ser blancas, se volvieran rojas, ¿no? Así de dramático es, ¿no? Y lo que llevamos haciendo desde unos años, mi grupo y una comunidad muy grande que ha crecido a raíz de nuestros descubrimientos, es que hoy en día podemos, con 2 hojas de grafeno, realizar todos los comportamientos de la materia que existen en el mundo. Los podemos hacer superconductores, imanes, aislantes, metales, ferroeléctricos, todo. Todos los materiales que utilizamos para todas las tecnologías, todo lo podemos hacer solamente haciendo así y jugando con qué ángulo las ponemos, ¿no? Entonces es algo que es bastante gracioso y que está atrayendo bastante atención y que, bueno, pues puede que sirva para muchas cosas. Sin duda. Por eso decía lo de la piedra filosofal, porque al final la gente tiene cobre, hierro, plomo. Vosotros con 2 hojitas de la baraja lo orientáis y reproducís esas capacidades. Exacto. Y además a un nivel microscópico lo que va a permitir realizar avances significativos dentro de lo que son, por ejemplo, la industria de los microchips, ¿no? Muy rápido, ¿cuál es la relación con todas las tecnologías cuánticas del grafeno? Que yo creo que es interesante para... Sí. Pues bueno, antes de decir eso, de nuevo, como la audiencia es muy diversa, ¿qué son las tecnologías cuánticas? ¿Vale? Bien. El mundo está hecho de cosas y todas las cosas obedecen las leyes de la física. Y la teoría que tenemos que explica cómo funciona todo se llama la física cuántica. ¿Vale? Entonces, tecnologías cuánticas en realidad ya existen y ya las utilizamos. Hay una cosa que se llama, solemos llamar Quantum 1.0, ¿vale? Las tecnologías cuánticas, la primera revolución cuántica. Esa es la que ha dado lugar a absolutamente toda la tecnología que utilizamos. Los transistores en los ordenadores, los láseres, el GPS, resonancia magnética, toda la tecnología que utilizamos hoy en día, toda está basada en las leyes de la física cuántica. Lo que pasa es que utilizan la física cuántica a un nivel sencillo, entre comillas, ¿vale? Desde hace unas décadas, los físicos se han dado cuenta de que hay una manera muchísimo más profunda, muchísimo más avanzada tecnológicamente, de utilizar las leyes de la física cuántica. Y eso es algo que se conoce como las nuevas tecnologías cuánticas, la revolución cuántica 2.0, ¿vale? Eso es algo que va a permitir hacer tecnología donde el límite esté impuesto por las leyes fundamentales que gobiernan el comportamiento de la materia en el universo. Y eso es algo que nos va a permitir hacer, por ejemplo, sensores extremos, miles de millones de veces más avanzados y más sensibles de los que utilizamos actualmente. Vamos a poder hacer ordenadores que pueden hacer ciertos cálculos para ciertos algoritmos miles de millones de veces más rápidos de lo que actualmente se puede hacer. Vamos a tener materiales que pueden hacer cosas que nunca jamás habían podido hacer antes tecnológicamente. Eso es algo que todavía va a llevar unas décadas, realmente desarrollar esa tecnología, pero a nivel de ciencia básica se está avanzando mucho, se ha avanzado mucho en las últimas 2 o 3 décadas y por eso que ahora se oye hablar tanto de estas tecnologías cuánticas de segunda generación, porque nos van a permitir una serie de avances tecnológicos que van a gobernar, van a permitir un desarrollo económico mucho más importante, parecido al que se produjo con la primera revolución cuántica. Por poner 2 ejemplos, Pablo, a ver si no meto la pata ahí, pero por poner 2 ejemplos, un ejemplo, por ejemplo, en navegación sería que habría sensores cuánticos que serían capaces de determinar si yo me encuentro aquí o ahí porque el campo magnético es diferente de la Tierra, es aquí o ahí, y entonces no necesitaría GPS para moverme, ¿no? O, por ejemplo, un sensor que en la superficie de mi piel podría detectar micromovimientos del flujo de la sangre y determinar si tengo algún tipo de arritmia o problema cardíaco, ¿no? Estas son un poco las aplicaciones en las que estáis pensando. Esos son 2 tipos de ejemplo, pero van mucho más allá. O sea, por ejemplo, habréis oído hablar de la nanotecnología, por ejemplo, ¿no? La nanotecnología, nano viene de nanómetro, que es una parte en 1000 millones, ¿no? Hoy en día muchos procesos se determinan a una escala de una parte en 1000 millones. Bueno, los equipos de tecnología cuánticas más avanzados pueden determinar la distancia entre 2 objetos no en una parte en 1000 millones, sino en una parte de 1000 millones sobre 1000 millones, es decir, en una parte de no sé cuántos trillones, ¿no? De 10 a la 18. Pues ese tipo de 1000 millones de veces más sensible es de lo que estamos hablando. O sea, que es aún mucho más profundo y tecnológicamente mucho más disruptivo de lo que estás comentando. Perfecto. Yo ya creía que estaba en la ciencia ficción, pero viene Pablo para recordar que lo que viene es mucho más duro. Gracias, Pablo.
ahora vamos, imagínense un tubo y ahora esto tiene un impacto en nuestras sociedades, tiene un impacto en nuestra capacidad de disfrutar de nuestras sociedades, de los valores de nuestras sociedades abiertas y libres y en nosotros como individuos, como ciudadanos. Carissa, de nuevo, mil gracias por venir y por acompañarnos. Cuéntanos un poco, ¿qué hacéis en tu instituto en Oxford y qué te empieza a sugerir todo esto que estamos comentando con Pablo? Muchas gracias, Alex, y gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. También es mi primera vez y también estoy muy impresionada. Y sí, bueno, yo me pienso como que tengo 3 trabajos. Todos son a tiempo completo. El primero es que escribo sobre estas cosas porque me parece que la comunicación entre los ciudadanos es súper importante, entonces a veces intento hacer de puente entre lo que está pasando en la ciencia, lo que está pasando en los gobiernos, en las empresas y las universidades y tratar de comunicar esto al público en general, como por ejemplo con Privacidad es Poder. En segundo lugar, investigo, por supuesto, para tener de qué escribir. y cada vez se vuelve más difícil estar al tanto de todo lo que está pasando en la industria, de todo lo que está pasando en las universidades, todo lo que está pasando en los gobiernos y tratar de hacer un poco de sentido, conectarlo con el pasado, pensar, ¿esto es nuevo o ya lo hemos visto antes? ¿Y qué tipo de lecciones podemos tener del pasado? Pensar en qué tipo de valores estamos usando en la ciencia, pero sobre todo en el desarrollo de la tecnología y también en su implementación. ¿Cómo debemos regular esto? Porque te puedes imaginar tener una tecnología que desde cierto punto de vista es muy avanzada, pero que puede traer problemas sociales y políticos tan graves o incluso físicos que habría sido mejor nunca desarrollarla, ¿no? Entonces, el progreso tecnológico no necesariamente significa progreso social y político. Y realmente me siento muy privilegiada porque tengo el tiempo para pensar en qué es lo más importante, hacia dónde vamos, cómo construimos la sociedad en la que queremos vivir, qué es algo que además mucha gente no está viendo, porque no tenemos tiempo, porque cada quien estamos en nuestro trabajo que es muy especializado. Y luego, en tercer lugar, colaboro con empresas privadas y también con gobiernos para pensar en estas cuestiones, ¿no? Entonces, a veces hago consultorías para empresas muy pequeñas, startups de 1 o 2 o 3 personas que están empezando y que quieren tener una visión ética en el desarrollo de su tecnología. Hay veces que hago consultorías para empresas muy grandes, Fortune 500 companies, de aseguradoras, bancos, empresas que hacen tecnología, por supuesto, que hacen coches. Y colaboro con gobiernos, entre ellos el Gobierno de España, para tratar de asesorarles en cómo usar la tecnología de mejor manera, cómo negociar con las empresas para que la ciudadanía no pierda poder y que tenga buenas condiciones. Y todo eso realmente es una gran aventura. ¿Qué trabajo más importante que pensar en qué es lo que importa y qué es una buena vida y cómo la construimos? Muchas gracias. Pablo, vuelvo a ti. Estábamos tomando un café en la cafetería y hemos tenido una intervención de uno de ustedes que nos ha dado una pista muy interesante, una pregunta que yo creo que merece la pena que comentemos. Estuve revisando los datos de inversión privada en I+D+I a nivel global, ¿no? Para establecer una comparativa entre hasta qué punto Estados Unidos y Europa invierten de forma diferente en áreas como la de Pablo, ¿no? El 42% de la inversión privada mundial en investigación y desarrollo es americana, Europa, de hecho, el 42,3%, Europa el 18,7%, ¿no? Cuando miramos las principales universidades de Estados Unidos, en el top 100 globales, top 100 de universidades, 38 son de Estados Unidos, en el top 10, 8 son americanas, ¿no? En ese contexto, Pablo, y en el contexto del impacto tremendo que tiene la ciencia básica, como la que tú estás realizando, ¿cómo vives esta carrera global tecnológica de innovación, por ejemplo, en tu área, en la física de materiales, en el contexto de la competencia China-Estados Unidos, ¿no? Y en todas las tensiones que son crecientes y que se han debatido en los últimos días, en las últimas sesiones, entre ese sándwich, ¿no?, de China, Estados Unidos y Europa en el medio? Sí, ese es un... Y también, ¿qué podemos hacer, ¿no?, como europeos? El assessment, la valoración parece clara,
no tengo tan claro que exista el compromiso para solucionar el problema. Sí, ese es un tema que me interesa mucho. Yo estoy en MIT y sí, cuando salen todos esos rankings, MIT suele salir bastante bien, ¿no? Entonces muchísima gente me pregunta, ¿qué hacéis en MIT? ¿Cómo podemos hacerlo mejor en Europa? ¿Cómo podemos hacerlo mejor en España? ¿No? Y yo creo que básicamente hay mucha gente que me dice, hace énfasis en los recursos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo muchas veces visito Europa y los laboratorios están mejores equipados que los míos. Sí. En MIT, sí, Okay. muy a menudo. Entonces, aunque hace falta más recursos, yo creo que lo que hay que distribuir es mejor esos recursos. Hacer una distribución muchísimo más meritocrática de esos recursos. Hay gente que quiere trabajar mucho, que trabaja muy bien y se le tiene que dar más recursos. También creo que es bueno que para aumentar esa competitividad se le paguen salarios a los científicos a nivel competitivo internacionalmente, ¿no? Entonces, esto de que todos somos iguales, todos lo sabemos igual de bien y todos, pues no creo que sea así. Y eso es algo que en Estados Unidos se entiende muy bien y aquí en España en algunos ámbitos se entiende fenomenal, ¿no? Está claro que tenemos algunos tenistas mejores que otros, de hecho de los mejores del mundo. En los rankings mundiales de restaurantes tenemos algunos restaurantes entre los mejores del mundo. En algunos sectores industriales, aquí hay unos cuantos representados entre los patrocinadores. España es bastante potente. ¿Por qué no podemos ser igual de potencia científicamente? No tiene ninguna razón. Yo creo que gran parte del problema es mentalidad, de creérnoslo, ¿no? Parece que como los españoles cuando salimos fuera se nos valora súper bien. A mí la gente siempre me cuenta, oye, Pablo, tengo un postdoc o tengo una postdoc española de maravilla, ¿no? Parece que aquí no nos lo acabamos de creer, que somos igual de listos o de tontos que el resto del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace falta enfatizarlo. Podemos hacerlo genial, podemos ser potencia científica y tecnológica y hace falta, básicamente, tampoco tenemos que reinventar la rueda. Simplemente con que copiáramos cómo se hacen las cosas en los mejores sitios del mundo, por ejemplo, en MIT, pero también en Harvard, en Stanford y en otros sitios, ya avanzaríamos un montón. Y lo principal que se hace en MIT es meritocracia radical y apostar muy fuertemente con recursos por la gente joven, que suele ser la que tiene las ideas más disruptoras. Entonces, ya solamente con estas dos cosas ya avanzaríamos muchísimo. Y eso, desafortunadamente, no se hace tanto en Europa y en España menos. O sea, el titular sería que Alcaraz no podría ser número 1 del mundo con 37,5 horas a la semana de entrenamiento, ¿no? Este es un poco el mensaje, ¿no? A ver, yo creo... Lo digo como empresario. Sí. Bueno, pues yo creo... A ver, aquí hay mucha gente que entiendo que tiene trabajos para los que 37,5 horas ya es una carga a lo largo de la semana demasiado. Pero luego hay muchísima gente a la que le gusta hacer su trabajo y que le dejen trabajar 50, 60, 80 horas a la semana, ¿no? ¿Por qué no? Yo tengo amigos a veces que me dicen, mira, es que en agosto me cierran la universidad, me cierran el laboratorio. ¿Cómo que te cierran el laboratorio? Sí, que quiero ir a trabajar, pero está ahí con un candado. Pues, ¿sabes? Es de locura. En el MIT no te cierran el laboratorio. En el MIT no cierran nunca, a ninguna hora del día, ni ningún día de la semana, ni Navidades, ni en Año Nuevo. O sea, si tú quieres ir a trabajar a MIT, puedes ir cuando quieres. Sí. Doy fe de ello porque estuve haciendo una estancia breve en uno de los grupos de investigación del Media Lab y pensé que en agosto no iba a haber nadie y aquello era tremendo. Volvemos, gracias Pablo, volvemos al otro lado de esta gran cadena de la innovación. Una pregunta, Carissa. Has dicho, voy a utilizar tus mismas palabras, que qué maravilla es la oportunidad que tienes de reflexionar cómo conseguimos la sociedad que queremos, ¿no? Entiendo los valores o basada en los valores que queremos, ¿no? Entonces, te quiero hacer una pregunta porque la pregunta que yo me hago es ¿cuántas conversaciones como esta ocurren en China o en Rusia? Es una pregunta un poco retórica porque la respuesta es ninguna, ¿no? Puesto que no tienen probablemente ningún tipo de limitación ética, normal porque tienen unos valores diferentes, a las que podamos tener nosotros, ¿no? ¿Cómo concilias el uso dual de este tipo de tecnologías, que pueden ser civiles y militares, en un contexto como el actual de competencia geopolítica salvaje entre las autocracias, las dictaduras y el
y las sociedades en las que debates como el ético que tú lideras son posibles. Por una parte estoy de acuerdo que estas conversaciones no suceden en China o en Rusia. Desde luego no es un contexto de democracia liberal y por lo tanto la conversación es diferente. Y sin embargo, conversaciones sobre valores las tenemos siempre. Hay veces que somos conscientes de qué valores estamos hablando y hay veces que lo escondemos. Pero la filosofía está ahí. Y la reconoces y la haces bien o no la reconoces y muchas veces la haces mal. Entonces, cuando China, por ejemplo, decide regular la privacidad para no recolectar tantos datos de ciudadanos por parte de las empresas, no de los gobiernos, en parte porque sabe que Occidente pues, puede hackear esos datos, por supuesto que hay valores ahí, ¿no? Y hay estrategia y hay muchas otras cosas. Entonces, los valores nunca se van. Y esto es algo que el filósofo Karl Popper defendió desde hace mucho tiempo, que incluso el acto de recolectar datos, hay ya un problema anterior y antes que eso hay un valor. Los valores siempre son los que lideran la conversación. Pero demasiadas veces pensamos en la ética como un límite. Es como, bueno, tenemos la posibilidad de avanzar la ciencia, pero la limitamos con la ética. Y esa es una narrativa que nos viene de las tecnológicas y que yo creo que hay que desafiar. Porque en realidad la ética no es nada más que buen diseño. La diferencia entre un producto ético y un producto no ético es que el producto no ético es una chatarra, es un peor producto. Entonces, por ejemplo, yo soy súper fan de las sillas IMSS de diseño, ¿no? IMSS, ¿eso qué es? Sí. Esto no estaba preparado. Unas sillas de diseño IMSS. Y tú te puedes sentar en esa silla 8 horas o 10 horas y no te va a doler nada. Y no es por coincidencia, es porque alguien pasó muchísimo tiempo diseñando exactamente el ángulo, el material, para que tu peso esté completamente bien distribuido. Y eso es buen diseño y es ética, porque quiere decir que a mí no me va a doler la espalda. Entonces, muchas veces, la tecnología a la que se nos está exponiendo es simplemente un mal producto. Es un producto que no es seguro. Y la ética no necesariamente es un límite al avance de la ciencia. Muchas veces lo contrario, cataliza la innovación. Por ejemplo, cuando regulamos los automóviles, las automovilísticas tenían un argumento que yo creo que yo me habría creído en ese momento. El argumento de las automovilísticas era, mira, si alguien se choca y se mata, pues enséñale a conducir y dile que no tome alcohol, pero a mí no me vengas con que yo tengo un problema. Y resulta que no, que sí, por supuesto que hay que conducir bien y no hay que tomar alcohol cuando conducimos, pero que las empresas podían hacer mucho más en el diseño de los materiales y el diseño aerodinámico del coche para proteger a los pasajeros. Y de la misma manera, por supuesto que también hay usos mejor y peores de la tecnología, pero hay mucho que podrían hacer para que la tecnología soporte la democracia liberal y no la erosione. De momento, el tipo de inteligencia artificial que estamos diseñando está diseñado a la perfección para un régimen autoritario. Está basado en la vigilancia, no hay manera de negociar con el código, es mi manera o no tienes acceso a la tecnología, y nos hace dependientes de estas tecnológicas que clarísimamente no son de fiar, nos hace dependiente de una tecnología que todo el tiempo falla, o por lo menos a mí, igual es que la tecnología me odia a mí, pero todo el tiempo me falla. Y estamos perdiendo habilidades, estamos perdiendo autonomía, estamos perdiendo autonomía no solamente como individuos, sino también como sociedades. A mí me preocupa que Europa dependa tanto de estos productos que podrían ser mucho mejor, de esas empresas que podrían ser mucho mejor. Y por eso también coincido mucho con Pablo, que en parte es una cuestión de mentalidad, de que Europa se crea que podemos innovar y que también ver lo que tenemos, que muchas veces no lo apreciamos. Entonces, si alguien aquí en esta habitación no está utilizando Proton Mail, ¿por qué no? Es un producto suizo, europeo, encriptado, mucho mejor que Gmail o que cualquier otra email que estén utilizando, ¿no? Hay empresas maravillosas como Empathy, como Motive, que están haciendo cosas increíbles, como por ejemplo vender inteligencia artificial con pequeñas neveras, donde tú puedes tener tu propio servidor, que es la única manera de saber que tienes privacidad y que tú lo controlas. Y hay que apoyar a esas empresas, apoyarlo como inversores, que el gobierno también apoye, pero también como ciudadanos. Si nosotros no utilizamos esos productos, pues porque no nos podemos quejar luego. Muchas gracias. Voy a empezar ahora a mezclar un poco, nos quedan 15 minutos largos. ¿Hasta qué punto, Pablo, todos estos conceptos que Carissa pone encima de la mesa, ¿no? Estos guardrails éticos, este
digamos, diseño, ¿no?, consciente de las potenciales implicaciones de la tecnología. Y aquí hay una respuesta súper honesta tuya. ¿Hasta qué punto esto lo tenéis en la cabeza cuando juntáis las dos laminitas de grafeno y os ponéis a inventar el siguiente experimento? A ver, en mi grupo, yo soy un físico que hace ciencia fundamental, ¿no? Entonces, la verdad es que normalmente cuando hacemos ciencia fundamental vamos en busca de conocimiento. De vez en cuando pensamos, quizá esto pueda ser aplicado para algo, y normalmente luego los ingenieros lo toman para aplicarlo. Normalmente, cuando buscamos conocimiento, no tengo en mente consideraciones éticas por sí, ¿no? Al final, la ciencia y la tecnología no es buena o mala, es el uso que le da la sociedad y los humanos que lo convierten en algo bueno o malo, ¿no? O sea, el ejemplo más histórico, más importante de todo esto es cuando los físicos en los años 30 y 40 estaban investigando en física nuclear y se dieron cuenta de que podían hacer armas atómicas, ¿no? Quizá alguien podría haber dicho, oye, no las hagáis, porque eso luego va a poder destruir el mundo. Bueno, pero la cuestión está en si las hacían primero los americanos o los físicos alemanes, ¿no? Habían físicos, la física cuántica se desarrolló inicialmente sobre todo en Alemania, con lo cual estaba claro que los alemanes lo podían hacer si querían. Había un físico muy importante, Werner Heisenberg, que estaba en el régimen de Hitler, y los americanos decidieron, voy a juntar un montón de científicos ahí y lo vamos a hacer antes que los alemanes. ¿Era bueno o era malo? Bueno, pues es debatible, pero lo que está claro es que fue mucho mejor que lo hicieran ellos que lo hubieran hecho los alemanes. Entonces, yo creo que con todas las tecnologías, ahora con la inteligencia artificial, no es bueno decir, vamos a parar, no avancemos, que igual esto se vuelve muy malo. Porque si no lo hace Europa, lo va a hacer Estados Unidos. Si no lo hace Europa y Estados Unidos porque ambos piensan que es muy malo, lo va a hacer Rusia, lo va a hacer China. Entonces yo creo que tienes que desarrollar esa tecnología, tienes que aprender y luego tiene que haber regulación, pero no regulación de la que te impide avanzar, sino regulación para mejorar su uso, para hacer un uso adecuado de ello, ¿no? Entonces esto es algo que creo que si intentamos poner muchas cortapisas antes siquiera de que esto avance, nos vamos a quedar simplemente atrás en Europa. Entonces yo creo que eso es algo importante. Me has preguntado antes por China y se me ha olvidado decir, en mi campo, yo hace 20 años nunca leí artículos científicos chinos, nunca. No se daba el caso, no hacía nada importante. Hace 10 años ya empecé a leer unos cuantos artículos chinos. Hoy en día, a la que me descuido, hacen el experimento que nosotros queríamos hacer antes que nosotros, ¿no? Entonces, China está avanzando de una manera brutal, hay muchísimos chinos, y como el coeficiente intelectual se distribuye uniformemente, significa que hay muchísimos millones de chinos muy listos, ¿no? Y además son muy trabajadores, con lo cual yo en mi grupo tengo muchísimos chinos, me llevo genial con ellos, me entiendo muy bien con la mentalidad asiática, chinos también de Corea del Sur, japoneses, trabajan mucho, son muy inteligentes y además, en mi grupo por lo menos, son personas fantásticas y estupendas. Entonces, yo coincido con, no sé si el presidente Zedillo está por aquí, pero creo que ha habido un tema de chinofobia un poco exagerado. Por supuesto que el gobierno de China se le puede criticar muchas cosas y tal, pero en general el pueblo chino ha hecho muchas cosas muy bien y yo creo que es necesario, tiene tanta importancia a nivel mundial, en ciencia, en tecnología, en economía, en población. No podemos aislarlos, no podemos ostratizarlos, no sé cómo se dice eso en español, ostracize them. Tenemos que intentar unirlos, tenemos que colaborar con ellos en lo que podamos para resolver los grandísimos problemas que tiene el mundo. Entonces yo creo que es algo fundamental y la ciencia tradicionalmente ha servido para unir a los países. Durante la época de la Guerra Fría, científicos rusos y estadounidenses y europeos era el punto de encuentro más frecuente entre los dos bloques, era a través de la ciencia. Y se entienden muy bien en general los científicos, porque el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de las matemáticas es universal y puede ser apreciado por todos. Creo que iban los científicos y los servicios de inteligencia juntos. Pero efectivamente siempre ha sido un punto de conexión. Retomando la idea de Pablo, ¿hasta qué punto crees que es posible evolucionar los marcos regulatorios en esa dirección? Yo diría en dos direcciones, ¿no? En no limitar digamos, la capacidad de adquisición de conocimiento, descubrimiento de conocimiento novedoso y de hacer avanzar, digamos, la tecnología,
y aunar voluntades globales. ¿Cómo de realista es eso? Es una batalla y nunca está ganada, pero de que es factible y depende de nosotros si eso es lo que queremos, y espero que sí. Y me gustaría también decir que estoy bastante en desacuerdo con la idea de Pablo de esto de que bueno, la tecnología no es buena ni mala, simplemente depende de su uso. Es también una narrativa que es muy conveniente para las tecnológicas, increíblemente conveniente. Al mismo tiempo estoy de acuerdo contigo, Pablo, que la ciencia básica es diferente que la ciencia aplicada y sobre todo que el desarrollo de la tecnología. Y en la ciencia básica sí hay un momento en donde no se sabe a dónde vas y precisamente es justamente la curiosidad la que está siguiendo un poco el camino. Y en ese momento estoy de acuerdo que es muy importante. Ahí también hay valores, por cierto, el valor de la verdad, ¿no? Que, por ejemplo, algo que me preocupa en la ciencia, que no es muy común en la física, pero es muy común en otras disciplinas, es el nivel de fraude científico que tenemos. Entonces, el respeto por la verdad y la curiosidad es muy importante. Pero una vez que empezamos a hablar de ciencia aplicada y del desarrollo de la tecnología, hacer algo cuesta mucho trabajo y no lo harías si no tuviera una función. Entonces, en inglés hay un término que me parece muy adecuado, que no sé qué es en español, pero las tecnologías tienen affordances. Y una affordance es lo que la tecnología te invita a hacer. Una sartén te invita a cocinar. Claro que la puedes utilizar de otra manera, pero no está hecha para eso. Jamás se te ocurriría cocinar con una pistola. No está hecha para eso. Una pistola está hecha para matar o para amenazar. Y por lo tanto, la tecnología, claro que tiene valores y no es neutral. Y hay ciertos tipos de tecnología que no deberíamos desarrollar. Y de hecho, hay cierto tipo de tecnología que no hemos desarrollado. Por ejemplo, ya podríamos clonar a los seres humanos y decidimos no hacerlo. Y también me parece interesante, pero riesgoso, depender demasiado de esta analogía con las armas nucleares. Porque la inteligencia artificial sí es parte de una tecnología armamentística, pero no solo. La estamos utilizando en contextos de justicia, en contextos médicos, en contextos de educación. Y hay que tener estándares muy altos para conservar el Estado de Derecho y la democracia liberal. Y una tecnología que se inventa cosas, una tecnología que a mí me parece que no cumple con el Reglamento General de Protección de Datos, una tecnología que además nos hace depender de empresas cuestionables y de otros países y demás, pues es muy importante que la cuestionemos como ciudadanos de estas democracias. Con este marco voy a volver a Pablo. Pablo, ¿cómo usáis la IA vosotros en el laboratorio? Descúbrenos qué uso estáis haciendo, lo que puedas contar y conectemos con estos mensajes de Carissa. Sí. A ver, nosotros la inteligencia artificial en el laboratorio la utilizamos de manera muy simple en el contexto de la ética, porque la utilizamos para ciencia básica, ¿no? Pero básicamente para ver estas laminitas tan finas, ¿no? Que tengo que dividir esto 100.000 veces, bueno, pues mis estudiantes hasta ahora empezaban sin gafas, pero después de 3 años llevaban gafas, ¿no? Porque tenían que buscar siempre con un microscopio mirando esto, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un microscopio robótico con inteligencia artificial que es capaz de detectar todo esto solo, ¿no? Y ya mis estudiantes se han quitado las gafas, ¿no? Pues es algo un poco mundano, pero que está aumentando las capacidades de mis estudiantes, ¿no? Ahora, hace poco, tengo un postdoc chino, por cierto, que es un crack de la inteligencia artificial y me dijo el otro día, Pablo, creo que ahora ya podemos vamos a tener varios agentes AIs en el laboratorio, uno especializado en la comunicación con los instrumentos de medida, otro especializado en la detección de nuevas fases de la materia cuántica, otro especializado en la fabricación de esto con robots, y vamos a poder hacer todas estas cosas que son un poco tediosas y que nos impiden avanzar en la ciencia rápidamente, ¿no? Vamos a hacerlo todo ahora automáticamente con estos robots. Es un agente de IA, también para que todo el mundo lo entienda, es un pequeño programita que se basa en inteligencia artificial y reemplaza unas determinadas capacidades cognitivas de uno de tus estudiantes, ¿no? Exacto. Entonces, a veces los estudiantes bromean, ¿qué pasa? ¿Nos quieres quitar de encima a todos? Y digo, no. Lo que quiero es aumentar vuestras capacidades, que hagáis ciencia muchísimo más rápido y que avancemos muchísimo más rápido, porque hay un montón de cosas que es como estar dándole ahí el martillo todo el día. Bueno, pues coge un robot que le da el martillo, ¿para qué lo vas a hacer tú, no? Entonces, hacemos un uso
de inteligencia artificial, pero de tools, herramientas de inteligencia artificial, que creo que eso es un muy buen uso de la inteligencia artificial. Hacer herramientas que aumenten nuestras capacidades y podamos mejorar en muchos aspectos. Yo estoy de acuerdo que hay muchos usos de la inteligencia artificial que pueden ser bastante peligrosos, ¿no? Lo sabéis todos y se han estado hablando mucho y Carissa los acaba de mencionar algunos de ellos. Pero ese tipo de herramientas que hacen que la sociedad se vuelva mucho más productiva, creo que tenemos que intentar avanzarlas lo más posible, ¿no? Y eso creo que va a dar un desarrollo económico y social que creo que va a ser bueno, ¿no? Pero bueno, yo soy siempre optimista nato, así que... Voy a volver a Carissa con una pregunta que espero que no sea muy difícil de responder, Carissa. ¿Cómo usas tú la IA? Yo... No la usas, sí, ¿no? Para entenderla, para tratar de ver dónde falla. Y también para ver qué productos hay que son mejores, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahora Proton ha sacado Lumo, que es más privado. Y entonces, pues intento compararlos, intento entender también, y pregunto mucho a la gente cómo los usa, pregunto mucho a mis estudiantes. Y otro buen ejemplo parecido al de Pablo es utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial para encontrar nuevos antibióticos, ¿no? Que es también un proceso muy tedioso, el ir molécula tras molécula. Pero importantemente, estos usos no son inteligencia artificial generativa. Y en cualquier caso, una pregunta que lanzo, y creo que la respuesta es compleja y depende del campo, pero me parece muy importante tenerla presente, es qué habilidades estamos perdiendo cuando utilizamos inteligencia artificial. Entonces, conozco casos muy interesantes de grandes empresas que han sido hackeadas, una empresa de energía que de pronto no tiene acceso a sus sistemas, podría llevar la empresa de manera manual, analógica, pero los trabajadores ya no saben y tienen que llamar a alguien que está jubilado y decirle, oye, perdón, sé que tienes 80 años, pero puedes volver a la oficina y enseñarnos cómo funciona esto. Y eso es un gran riesgo, porque ¿qué vamos a hacer cuando esa gente no esté ahí, ¿no? Entonces, me parece genial que los estudiantes de Pablo puedan hacer ciencia más rápido, pero también igual es importante conservar algunas habilidades que no nos hagan totalmente dependientes de una tecnología que nos puede fallar. Muchas gracias. Nos quedan solo 5 o 6 minutos y quiero que hagáis un ejercicio de viajar en el tiempo al futuro con todos nosotros. La Toja 2035, dentro de 10 años, repetimos el panel. Espero que los organizadores me estén escuchando. Y ¿de qué vamos a estar hablando, Pablo, en tu área dentro de 10 años? Cuéntanos, que ya lo sabes. Sí, pues la verdad es que si pudiera predecir el futuro, alguien dijo antes, sería rico, pues sí. ya te imaginas. Yo creo que va a haber 10 años, la verdad es que en mi campo 10 años tampoco es tanto, ¿vale? La ciencia básica, los descubrimientos científicos básicos normalmente tardan décadas, en plural, 20, 30, 40 años. Sí, pero tú ya llevas 17 años en Estados Unidos, ¿no? Sí, 17 más 10, 27. Pero he ido cambiando. 3 décadas. O sea, esperamos resultados, Pablo. Bueno. Desde que se inventó el transistor en 1947 hasta que teníamos ordenadores en casa, todos nosotros pasaron como unos 40 años. Pero bueno, yo creo que las cosas van a cambiar bastante rápidamente en algunos campos. En las tecnologías cuánticas, 10 años, échale más bien 20, ¿vale? Okay. Pero creo que sí que va a haber una serie de capacidades que van a ser bastante extraordinarias en cuanto a sensores cuánticos, en cuanto a simuladores cuánticos para encontrar nuevas moléculas, nuevas medicinas, nuevos materiales, superconductores, etc. Y creo que eso es algo que Europa no se tiene que quedar atrás. Tenemos que evitar, decía ayer Ignatieff, que tenemos que evitar esa dependencia tecnológica de Estados Unidos. Pues bien, tecnología significa ciencia, porque toda la tecnología se construye a partir de descubrimientos científicos iniciales. Entonces, es muy importante que Europa sea capaz de hacer ciencia del más alto nivel, no ciencia en general, que en general la hace bastante bien, pero ciencia puntera, del más alto nivel, porque esa es la que luego da lugar a los desarrollos tecnológicos superpunteros y que hoy en día prácticamente todos están siendo desarrollados en Estados Unidos y, si me apuras, desde hace poco también en China, muchísimo menos en Europa. Entonces yo creo que no podemos, es una oportunidad ahora además en el contexto científico global y americano,
Europa tiene una oportunidad enorme de hacer las cosas muchísimo mejor de las que las ha estado haciendo hasta ahora. Pero para ello tiene que ser competitiva, ¿no? Se hacen muchos anuncios en Bruselas, vamos a poner tanto dinero para atraer científicos. No tienes que traer muchísimos científicos, tienes que traer los mejores. Y para eso tienes que darle condiciones competitivas internacionales. No puedes dar café para todos como se hace muchas veces en Europa y como se hace mucho en España. Entonces yo creo que ese es el mensaje. Tenemos que intentar atraer a los mejores porque esos mejores científicos van luego a crear un ecosistema donde van a estar los mejores ingenieros, las mejores empresas y donde va a avanzar todo mucho más deprisa. Y Europa tiene una oportunidad muy buena. Así que en 10 años yo lo que espero es que estemos hablando de cómo Europa supo coger las riendas y avanzar muchísimo más rápido de lo que está haciendo hasta ahora. Es muy interesante esto que dices porque como empresario, por ejemplo, la atracción de talento en áreas tecnológicas punteras, en mi área, por ejemplo, en ciberinteligencia, en ciberseguridad, es muy complejo. No competimos en igualdad de condiciones con los americanos, por ejemplo. Yo como empresario no puedo ceder equity de mi compañía como un incentivo a los empleados porque las condiciones fiscales no lo permiten, ¿no? En Estados Unidos forma parte del paquete retributivo de cualquier empleado, ¿no? Y esas cosas tan sencillas como esas nos ponen en una desventaja muy relevante. Carissa, quería cerrar contigo para que nos cuentes en los minutos que nos quedan dentro de 10 años, o 10 y 20, ¿no? Para que a Pablo le dé tiempo a entregar, de qué crees que vamos a estar discutiendo. ¿Cómo de optimista eres y cuáles son los desafíos a los que crees que nos vamos a empezar a enfrentar? Bueno, en mi campo 20 años tampoco son muchos, seguimos discutiendo Platón, o sea que... Pero me gustaría plantear dos escenarios. No es una predicción, son posibilidades extremas. Posibilidades más probables son entre medias, pero una posibilidad negativa es que surge un régimen autoritario internacional potenciado por estas tecnologías y que miramos hacia atrás pensando cómo pudimos haberlo evitado, ¿no? ¿Dónde estaban las advertencias que no hicimos caso? Revisitando a Hannah Arendt y a otros que vivieron lo que vivieron y por qué no escuchamos sus advertencias. En una perspectiva más optimista, me gustaría ver un mundo en el que Europa ha innovado muchísimo con tecnología, que ninguna tecnología es inevitable, ¿no? Esta idea de que, mira, si yo no la desarrollo, lo va a desarrollar alguien más. Bueno, pero igual tú la puedes desarrollar mejor, de otra manera que no hubiera sido posible si alguien más la hubiera desarrollado. La tecnología no viene dada por Dios, es algo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, en los años 30 en Nueva York había tantos coches eléctricos como coches de gasolina. ¿Y por qué ganó el de gasolina? Por una variedad de factores, entre ellos que Henry Ford era un muy buen empresario y que la empresa que desarrolló los coches eléctricos fue muy mal manejada y que no tenía nada que ver con la tecnología. Pudo haber sido diferente. Entonces, me gustaría ver una inteligencia artificial que es mucho más respetuosa con la autonomía de los individuos, que no se basa en la vigilancia, que da control a los ciudadanos y que a la par de tecnología puntera, que todo el mundo estamos a favor de tecnología puntera, también recuperemos una apreciación por el mundo analógico. Porque todo lo real, todo lo que importa es analógico. Tu cuerpo, tus amistades, dónde vives, tu barrio, la naturaleza. Y cuando descuidamos el mundo analógico, pensando que el mundo virtual de alguna manera no depende del mundo analógico, que es evidentemente falso, muchas veces cuando intentamos recuperarlo es muy tarde. Y entonces este es el momento de, sí, claro que desarrollar tecnología puntera, pero también cuidar el mundo analógico, porque no hay backup del mundo analógico. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias a los dos. Está flasheando el tiempo, que hemos terminado perfecto, yo creo. Mil gracias por su asistencia a esta última sesión y gracias también al Foro La Toja por esta oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias.